Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Voy a comenzar este primer video con un breve resumen. Retomaré algunas cosas de las que ya vimos. Entonces, lo que ya vimos es que TRH es una hormona hipotalámica que se libera a la circulación porta hipoficiaria o circulación hipotalámica hipoficiaria para ocasionar la liberación de TSH o tirotropina de la adenohipófisis. La tirotropina, a su vez, se secreta a circulación sistémica y llega a la glándula tiroides y actúa sobre las células foliculares, causando que haya disminución de la producción de proteínas apoptóticas, proliferación y que haya síntesis y liberación de hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas, pues ya lo sabemos, son T4 porque tiene 4 yodos y T3 porque tiene 3. T3 también triyodotironina y T4 tiroxina, que cuando son secretadas a la circulación sistémica se unen a la globulina de unión a hormonas tiroideas o a la albúmina o a otras proteínas. A su vez, también ya vimos que la que se secreta en mayor cantidad es T4 y T4 tiene 2 yodos en su anillo interno y 2 yodos en su anillo externo. T3 es la que se secreta en menor cantidad, de tal forma que T4 es un reservorio o es la prohormona de T3. Y T3 tiene 2 yodos en su anillo interno y 1 en su anillo externo. Entonces, también ya vimos que T4 se transforma en T3 por medio de estas enzimas que se llaman desyodasas, que pueden ser de 3 tipos, la 1 y la 2, para transformar T4 a T3, pero si es la desyodasa de tipo 3, transforma a T4 en T3 reversa. Esto es lo que quiere decir esta R, T3 reversa. Y vean que T3 reversa es un metabolito de T4, o sea, es inactiva, no tiene actividad biológica, por lo que podemos ver que son necesarios al menos estos 2 yodos en el anillo interno para que haya actividad biológica, los cuales no tiene T3 reversa. Recuerden que las hormonas tiroideas son moléculas señal, tienen una vida media y esa vida media es precisamente porque se metabolizan y dejan de tener actividad. Entonces, RT3 o T3 reversa es un metabolito de T4 y no tiene actividad biológica. Bueno, una vez que las hormonas tiroideas se han unido a sus proteínas de transporte en sangre, deben disociarse de ellas para unirse a sus receptores que están en el núcleo de las células y se unen, recuerden, a genes que tienen elemento de respuesta a hormonas tiroideas. También recuerden que T3, bueno, T3, T4 ejercen retroalimentación negativa sobre la adenohipófisis y también sobre el hipotálamo. De tal suerte que esta retroalimentación negativa es para mantener los niveles de las hormonas tiroideas en valores normales. Si disminuye un poco la circulación sistémica de las hormonas tiroideas, disminuye la retroalimentación negativa hacia el hipotálamo y hacia la adenohipófisis, y eso hace que aumente la secreción de TRH y de TSH. Pero si tuviésemos más hormonas tiroideas en circulación sistémica, aumenta la retroalimentación negativa y eso hace que disminuya la secreción de TRH y de TSH para mantenerlas en lo normal. Ahora, recuerden que dijimos que hay una secreción tónica de hormonas tiroideas y que esta es, bueno, es con un ritmo pulsátil, pero también hay situaciones que pueden hacer que aumente la secreción de hormonas tiroideas por ciertas razones. Una de ellas es el frío. Las hormonas tiroideas están muy relacionadas con la termogénesis. No son las únicas, no son el único mecanismo por el cual se genera calor, pero sí que están relacionadas con la termogénesis porque aumentan la tasa de metabolismo basal de los tejidos. Y como aumentan la tasa de metabolismo basal de los tejidos, eso implica que cuando hace frío,
eh, se reciben señales en el hipotálamo para que aumente la secreción de TRH y eso hace que se liberen más hormonas tiroideas a la circulación. Eso también pasa cuando tenemos estrés y cuando hacemos ejercicio físico. Así que podríamos decir que de alguna manera las hormonas tiroideas están relacionadas con el estrés. Ya veremos cuando lleguemos a el cortisol, em, cuál es la relación. Ya la veremos, la relación molecular más detallada. Por otra parte, también hay señales que pueden hacer que las hormonas tiroideas disminuyan. Una de ellas es la somatostatina, que también regula a la hormona de crecimiento, glucocorticoides, como por ejemplo el cortisol, y la dopamina. Entonces, esto no lo vamos a ver tanto, y esto, pues yo creo que es la única vez que se los voy a mencionar, que el ejercicio físico, el estrés y el frío pueden ocasionar que se liberen más hormonas tiroideas y eso es de manera normal. Bien, entonces vamos a repasar ahora, vamos a revisar cuáles son los efectos biológicos de las hormonas tiroideas. Y para ello, vamos a pasar a la siguiente. Aquí lo que vemos es el núcleo de la célula y aquí vemos un gen que tiene elemento de respuesta a hormonas tiroideas, o sea, TRE. Bueno, no es uno solo, digamos que son varios, pero nada más pintaron uno. Y aquí tenemos el heterodímero que forma el receptor para las hormonas tiroideas. ¿Qué es lo que observamos aquí? Aquí tenemos el plasma sanguíneo, perdón. Y aquí está la membrana de la célula que tenga receptores para hormonas tiroideas, que son casi todas las que tenemos en el cuerpo. Y este es el transportador de hormonas tiroideas, que es el MCT8 o transportador de monocarboxilatos de tipo 8. Entonces, aquí lo que observamos es que a la célula entran T4 y T3, pero T4 se desyoda para pasar a ser T3, que es la forma activa. Y bueno, ¿qué genes tienen elemento de respuesta para hormonas tiroideas? El gen de la bomba de sodio-potasio, así que cuando lleguen las hormonas tiroideas a las células, se va a sintetizar más bomba de sodio-potasio. Y eso tiene relación con el aumento del metabolismo basal y tiene relación con el consumo de calorías y con el consumo de oxígeno. Una manera de saber cuántas calorías se están consumiendo, pues es por el consumo de oxígeno que tenemos. También se sintetizan enzimas gluconeogénicas. ¿Eso qué quiere decir? Que son enzimas que están relacionadas con la producción de novo, de glucosa, y eso se lleva a cabo en el hígado. Enzimas respiratorias son enzimas mitocondriales que tienen que ver con la respiración, es decir, con la obtención de energía, precisamente porque aumenta eh, el consumo de oxígeno y pues la tasa metabólica basal. La cadena pesada de la miocina, esto está relacionado con los efectos que tienen las hormonas tiroideas, perdón, a nivel de corazón. Los receptores beta-adrenérgicos también, las hormonas tiroideas hacen que se expresen más receptores beta-adrenérgicos, que son receptores sensibles a las catecolaminas. O sea, las catecolaminas son los que los pueden activar. ¿Quiénes son las catecolaminas? Acuérdense, la adrenalina, la noradrenalina y en pequeña medida podrían activar estos receptores la dopamina. Entonces, estas son las catecolaminas. Bien, entonces vamos a continuar viendo efectos de las hormonas tiroideas, pero estos son
digamos, efectos moleculares, pero estos efectos moleculares inducen efectos fisiológicos. Vamos a ver qué efectos fisiológicos tienen las hormonas tiroideas. Bueno, pues para eso vamos a utilizar esta tabla. Aquí tienen el parámetro afectado por las hormonas tiroideas y aquí nos dicen niveles bajos de hormonas tiroideas, o sea, hipotiroidismo y niveles elevados de hormonas tiroideas. Va a haber un video en el que vamos a hablar del hipotiroidismo y del hipertiroidismo, pero pues ya pueden irse dando cuenta de algunas cosas que pasan en estas dos patologías con relación al metabolismo. Esto es en metabolismo, digamos, metabolismo y algo de sistema nervioso autónomo, que no necesariamente sistema nervioso autónomo. Yo no le habría puesto así aquí. Ahorita les digo por qué. Pero bueno, en relación a lo que tiene que ver con el metabolismo de los carbohidratos, las hormonas tiroideas, como podemos observar aquí, favorecen la gluconeogénesis, o sea, la síntesis de novo de glucosa. Y también favorecen la glucogenólisis, o sea, la degradación de glucógeno. Ah, esto ya lo habíamos mencionado, que hacen que se mantenga una determinada tasa metabólica basal. La tasa metabólica basal se puede medir de dos maneras. Bien sea por la producción de calor o bien sea por el consumo de oxígeno. Y es la cantidad de calorías que tenemos que degradar, que quemar para poder realizar nuestras funciones vitales. Y eso requerimos aproximadamente un adulto promedio de entre unas 1,800 y 2,000 kilocalorías, más o menos. Entonces, como se produce en función de se mide, perdón, en la tasa metabólica basal en función de la producción de calor o en función del consumo de oxígeno, pues las hormonas tiroideas en términos generales se dice que aumentan la producción de calor y el consumo de oxígeno. Eh, con relación a lo que es el metabolismo de las proteínas, eh, pues como las hormonas tiroideas están muy relacionadas con el crecimiento, eh, favorecen la síntesis de proteínas pero también la proteólisis. Y favorecen la proteólisis porque los aminoácidos son un sustrato para la gluconeogénesis, o sea, para sintetizar glucosa de nuevo. Lo que se relaciona al metabolismo de los lípidos, favorecen la lipogénesis, pero también la lipólisis, ambas, porque están relacionadas con con el crecimiento. Y una cosa bien, bien importante es que las hormonas tiroideas están relacionadas con la captación de colesterol. Hay un colesterol al que se le llama colesterol malo, que va en unas lipoproteínas que se llaman LDL. Entonces, para que se capte el colesterol en las células que lo necesitan, se necesita la expresión de unos receptores que se llaman receptores para LDL, que captan a estas lipoproteínas que van circulando en la sangre, que se llaman LDL o lipoproteínas de baja densidad. Eso es lo que quiere decir LDL, pero está en inglés. Lipoproteínas de baja densidad. Entonces, es bien importante que las hormonas tiroideas estén en niveles correctos, en niveles normales, para que se capte el colesterol mediante estos receptores para LDL, que son favorecidos. Su síntesis es favorecida por las hormonas tiroideas. Entonces, esto de la termogénesis, voy a borrar los marcadores que tenía antes. Esto de la termogénesis está muy relacionado con la tasa metabólica basal.
una determinada tasa metabólica basal produce una determinada producción de calor. Y pues esto se altera de maneras distintas en el hipotiroidismo y en el hipertiroidismo, de maneras pues contrarias, ¿no? Una persona hipotiroidea tiene una tasa metabólica basal disminuida, por lo tanto su producción de calor está disminuida. Y una persona hipertiroidea tiene una tasa metabólica basal aumentada, por lo tanto su producción de calor aumenta. Y una cosa bien importante que vimos en la diapositiva anterior es que pues los niveles plasmáticos no, es que estaba leyendo lo que dice aquí. Em, lo que vimos en la diapositiva anterior está relacionado con esto. Las hormonas tiroideas favorecen la expresión de receptores adrenérgicos de tipo beta. Estos están en el corazón y eso hace que las personas que, eh, pues que las personas que somos eutiroideas, o sea que tenemos niveles normales de hormonas tiroideas, eh, tengamos una sensibilidad normal a las catecolaminas. Pero las personas que tienen hipertiroidismo, o sea, mayor secreción de hormonas tiroideas, tienen una mayor sensibilidad a las catecolaminas. Las hormonas tiroideas no hacen que aumente la adrenalina, la noradrenalina ni la dopamina. Lo que sí es que vamos a hacer dos celulitas, por ejemplo, para que quede un poquito más claro. Vamos a pensar que esta es una célula normal y tiene 3 receptores beta-adrenérgicos, pero si aumenta la secreción de catecolaminas, perdón, de si aumenta la expresión de receptores beta-adrenérgicos, entonces esta célula tendría todos estos receptores beta-adrenérgicos, de tal suerte que sería muy sensible a las catecolaminas y una persona, por ejemplo, hipotiroidea, quizá podría tener disminuidos un poquito sus receptores beta-adrenérgicos. Entonces yo no le hubiera puesto aquí sistema nervioso autónomo porque las catecolaminas no nada más las libera el sistema nervioso autónomo, también las libera la médula adrenal. Entonces, por eso yo no le hubiera puesto ahí eso. Estos son los efectos a nivel del metabolismo, pero las hormonas tiroideas tienen muchos otros efectos. Por ejemplo, tienen interacciones después de la hormona del crecimiento. Las hormonas que favorecen más el crecimiento son las hormonas tiroideas. Y las hormonas tiroideas tienen una interacción muy importante con la hormona del crecimiento. ¿Por qué razón? Cuando un niño está creciendo, puede liberar cantidades adecuadas de hormona de crecimiento, pero si no tiene niveles normales de hormonas tiroideas, su crecimiento se va a ralentizar, se va a hacer más lento. Ese crecimiento se puede recuperar si a ese niño se le detecta rápidamente que tiene hipotiroidismo y se le da el tratamiento adecuado. Pero si no se le da el tratamiento relativamente rápido, pues va a tener menos tiempo para crecer, digamos, si es que todavía está en el tiempo de crecimiento. Además, las hormonas tiroideas tienen una interacción con las hormonas sexuales. Es algo parecido. Si las personas ya llegaron a la pubertad, y ya deberían hacer su desarrollo de las características sexuales secundarias, como la aparición de mamas y, bueno, el crecimiento de las mamas, no la aparición, y el desarrollo de las caderas y que aparezcan los ciclos menstruales y demás en las mujeres y otras características en hombres que ya vamos a ver. eh, si no hay una producción adecuada de hormonas tiroideas, entonces la pubertad se retrasa. Entonces hay una interacción bien importante entre hormonas sexuales y hormonas tiroideas. Entonces, para resumir esto de las interacciones, niños que tengan deficiencia de hormonas tiroideas
presentan crecimiento básicamente óseo y de sus tejidos lento. Y para la edad que tengan, van a tener una estatura más baja de lo normal. Si se les da el tratamiento para el hipotiroidismo, recuperan, pero si se tardan en darles el tratamiento, pues tienen menos tiempo para crecer. Y en el caso de las hormonas sexuales, pues si hay hormonas tiroideas en niveles normales y no hay hormonas sexuales, es obvio y evidente que no se va a presentar la pubertad y la aparición de las características sexuales secundarias. Pero si las hormonas sexuales están en niveles adecuados, pero las hormonas tiroideas no, se ralentiza el desarrollo del aparato reproductor. O sea, las personas tardan más tiempo en que aparezcan sus caracteres sexuales secundarios. Entonces, la única forma de que se den las cosas bien, como debe ser, de forma fisiológica, es que las hormonas sexuales